Buenas noches. Ahora vamos a ver el punto número 12 que se llama erradicando el egoísmo. Erradicar el egoísmo significa o es una de las características principales, si no es que la característica principal del trabajo de la corrección, del trabajo del tikkun, del trabajo de intentar transformar nuestros deseos egoístas, que son vasijas o clis egoístas, en altruismo, transformar ese egoísmo en altruismo y crear las vasijas, por lo tanto, de otorgamiento, donde el cabalista dice que ahí, en las vasijas de otorgamiento, sí es posible recibir la luz superior, porque estamos trabajando y recibiendo para otorgar. Entonces, aquí el maestro hace un discernimiento más o menos largo sobre la erradicación del egoísmo. Así que pongamos mucha atención en esto. Dice así, el sendero de la Kabbalah, el sendero del camino espiritual, es diferente de otros senderos. Aunque haya placeres en nuestro mundo, podemos apartarnos del egoísmo mediante la fe por encima de la razón. Es decir, tener la confianza de que podemos alcanzar el mundo superior por encima de lo que aparentemente nos quiere mostrar el mundo, de que esto no es posible, de que esto no cumple con leyes de la materialidad, etcétera, etcétera. Por eso dice, por encima de la razón que te da este mundo, en tus esquemas y en lo aprendido. Bueno, podemos apartarnos del egoísmo mediante la fe en el propósito de la creación, en vez de escuchar a nuestros cuerpos o a nuestro deseo de recibir para nosotros mismos y lo que nuestra razón nos dicta o nos dice. De esta forma, podemos ir más allá de escuchar lo que nuestros cuerpos y nuestra razón nos dicen. Cuando hacemos eso, empezamos a experimentar amor por el Creador, así como a sentir su amor por nosotros. Este es el sendero de la paz y de la alegría y de la fe, en el hecho de que el camino largo es en realidad el camino corto sin sufrimiento. Cuando dentro de este sendero todavía no somos habilitados o capaces de recibir luz interna, que se llama en hebreo ornimi, pues nuestro desarrollo espiritual sí está tomando lugar, pero solamente bajo la influencia de la luz que anda rondándonos aquí, pero que no podemos dejar que entre en nosotros. No podemos hacer la luz interna, sino solamente estamos siendo influenciados porque estamos en un ambiente donde está la luz. A este ambiente le llamamos la luz circundante. Y en hebreo se llama Or Makif. Este sendero del desarrollo espiritual se llama el curso natural o el curso del sufrimiento, Berek Beito. Este es el sendero de toda la humanidad. Otra alternativa para nuestro desarrollo espiritual consiste en establecer consciente, voluntariamente y correctamente
un enlace personal con el Creador. ¿Cómo? A través de la Torah, a través de la Torah que nos dice cómo hacerlo, caracterizado por el trabajo de 3 líneas. Y este camino se llama el curso de la Kabbalah y es mucho más corto que el curso del sufrimiento. El curso de la Kabbalah es Derech Kabbalah, Derech Ahishena. Es mucho más corto que el curso del sufrimiento. Así dicen los cabalistas, que la persona que desea ir directamente hacia el Creador reduce el tiempo de la corrección. A pesar de que es difícil tener fe sin el sufrimiento, no nos fuerza a hacerlo. Es muy importante para nosotros creer que los resultados de nuestro trabajo dependen solamente de nuestros esfuerzos. Y esto significa que nosotros, los estudiantes de Kabbalah, los que queremos ir hacia el camino espiritual, debemos creer en el divino dominio por la recompensa y el castigo en un principio. El Creador recompensa al individuo concediéndole buenos pensamientos y deseos. Debemos obtener la fe, la confianza de nuestros compañeros de estudios y de los libros. Sin embargo, una vez que hayamos logrado dicha fe o la percepción del Creador, pues debemos convencernos a nosotros mismos que eso nos fue otorgado por el Creador, a pesar de tus esfuerzos y a pesar de que seguiste las leyes que se te marcaban, a pesar de que te esforzaste en el estudio, a pesar de que te esforzaste en la conexión correcta con el amigo, no dejaste de ver al maestro. Al final, debemos de creer que fue otorgada por el Creador. El poder espiritual superior puede ser una medicina de vida si provee la fuerza y la voluntad de trabajar. Sin embargo, y hay que acotar muy bien esto, sin embargo, se considera veneno si creemos que todo está determinado desde lo alto y que nada depende de nuestros esfuerzos. Aparentemente es una paradoja verdaderamente que confunde. Confunde porque primero nos dicen que sí y luego nos dicen que no. Y entonces, en lugar de confundirnos, debemos de apresurar el camino del estudio y de la conexión para ver finalmente de qué se trata esta aparente contradicción, que en realidad no tiene nada de contradicción. Pero así lo ven los del principio. Así lo vimos desde el principio, que era una aparente contradicción. No, no tiene nada de contradictorio porque adelante viene muy claramente la solución. Bueno, dice así, el esfuerzo principal debe ser la preservación de las nobles aspiraciones otorgadas a nosotros desde lo alto. Primero, se nos envían sensaciones espirituales desde lo alto. Luego llega la época del trabajo duro y del esfuerzo constante de permanecer en ese nivel espiritual particular por nuestra propia fortaleza.
debemos concentrarnos en apreciar el valor de nuestra elevación espiritual. Tan pronto comenzamos a ignorar lo que hemos adquirido o derivamos autogratificación de ello, así, tan pronto como empezamos a mirar dónde está la autogratificación, dónde está la recompensa, o a simplemente ignorar lo que hemos aprendido, todo lo que yace bajo el poder del egoísmo está situado en el punto central de la creación Nekuda Emsai. Todo lo que no desea la gratificación propia está situado por encima de ese punto. Por lo tanto, se dice que la línea, o que en hebreo significa Kav, que representa el descenso de la luz, establece contacto, es decir, reviviendo así la creación de manera imperceptible. Y no establece contacto, es decir, no llena a la creación con la luz del Creador, con el punto central. Se dice que quien aspira a avanzar espiritualmente es ayudado al dársele un alma, una parte del Creador, la luz. Y como resultado uno empieza a sentirse como una parte del Creador. Y surge la cuestión, ¿cómo genera la luz del Creador el deseo de que la alegría derive de Él, del Creador? Por ejemplo, en nuestro mundo, si a una persona le fueran otorgados honores inesperados, los cuales después le fueran arrebatados, esa persona anhelaría los placeres familiares derivados de esos honores. Y entonces surgiría el placer de recuperar el placer sustraído. Eso es conocido como el recipiente, una vasija o un cli. La luz hace crecer al recipiente gradualmente, a fin de llenarlo de placer de la luz. Abraham preguntó al Creador, ¿cómo puedo estar seguro que tú salvarás a mis descendientes? ¿Cómo puedo estar seguro que mis niños podrán liberarse del egoísmo con la ayuda de la Kabbalah? ¿Para qué darles la luz si no la anhelan? Y el Creador le respondió que se les daría, ojo aquí, se les daría desde arriba una sensación de esclavitud por su egoísmo. Se les daría la percepción de que están esclavizados por una cosa que se llama egoísmo. Suena familiar, ¿no? Y así, en contraste, y así como te dan esa percepción, así, en contraste o contrariamente, te van a brindar una sensación de que la luz te va a liberar. También suena familiar, ¿verdad? Sobre todo a los cabalistas, que es lo que estamos tratando, el entorno cabalista, el entorno del estudiante cabalista. Al intentar superar nuestros deseos, es necesario que reconozcamos que nuestros cuerpos no comprendan las dimensiones del tiempo y por lo tanto no perciban el pasado o el futuro, sino solamente el presente. Por ejemplo,
Si es crucial realizar un esfuerzo por 5 minutos a fin de poder descansar más tarde, pues el cuerpo de todas maneras rechazará llevar a cabo ese esfuerzo porque es incapaz de captar el beneficio que pronto llegará. Aun cuando recordamos el placer que alcanzamos previamente, después de trabajar duro, nuestros cuerpos aún mantendrán la fortaleza necesaria para completar la tarea. Y esto puede ser similar al caso en el que a una persona se le paga por un trabajo por anticipado y no quiere verdaderamente esforzarse por completarlo. Por lo tanto, y he aquí la importancia, por lo tanto es muy importante no postergar, no dilatar, no dejar para después la lucha contra el deseo de recibir para ti mismo, que los cabalistas le llaman cuerpo. No, no postergar, no dilatar. Hoy, y no decir, hoy voy a descansar, pero mañana comienzo. No, no. Es muy importante para una persona que inicia el camino espiritual no postergar esto. Si lo postergas un día, una hora, un minuto, si lo postergas, si tu intención es postergar de algún modo esto, te va a ganar el deseo de recibir. Le estás dando la ventaja al deseo de recibir y finalmente te va a vencer. Es una ley, así ha pasado. Y tú no eres la excepción, y no somos la excepción cuando postergamos. Entonces, es importante no postergar la lucha contra el cuerpo. Ya sabemos qué es el cuerpo. Sino por el contrario, hacer uso de cada oportunidad en un momento determinado para oponerse al cuerpo. Es decir, ya vimos qué significa cuerpo, oponerse al cuerpo con pensamientos elevados. Ahí comienza todo. En serio, ahí comienza todo. Pero si postergas, si te entra la apatía o te entra la flojera o entra cualquier cosa, primero voy a solucionar el problema que tengo acá enfrente y luego ya me meto bien a esto. No. Hay que enfrentar esto ya. Y el maestro destaca esto. ¿Por qué no hay que postergar? Dice, porque somos 100% egoístas. Jamás, jamás de los jamases desearemos formar voluntariamente un vínculo con el Creador. Solamente cuando estamos convencidos de que este vínculo nos traerá en el futuro cierto beneficio y más o menos lo saboreo hoy, vamos a desear dicha conexión. Pero en un principio no hay ningún sabor sobre el vínculo con el Creador. Ningún sabor.
Y entonces, como no hay ningún sabor, no hay ninguna recompensa que veas en el horizonte, tu cuerpo te engaña y te dice, no vayas por ahí. Y te gana. Y tu camino espiritual se detiene o se rompe finalmente. Punto. Así de rudo y así de crudo es. Así, dice el Raf, podemos concluir que simplemente viendo nuestro propio mal y entendiendo que solo el Creador puede enviar ayuda, es todavía un ímpetu insuficiente para buscar su asistencia. Solamente percatándonos que al acercarnos al Creador y formando un enlace con Él, es decir, un trabajo espiritual correcto, pues va a traer redención y tendremos el incentivo para tratar de obtener ayuda. Es un incentivo que, bueno, no lo ves, pero sabes que tienes confianza en que va a venir ese recompensa porque va a haber redención. Entonces, más o menos empieza el incentivo. La Kabbalah nos ofrece su sendero en vez del camino del sufrimiento. Ese es el incentivo. El tiempo cambia las condiciones a nuestro alrededor. Hace 2000 años atrás, solamente unos cuantos valiosos buscaron la conexión con el Creador, como en la época del rabino Shimon. En los tiempos posteriores del Ari y del Ramjal, ya había pequeños grupos que estaban involucrados en el estudio de la Kabbalah. Y en los tiempos del Baal Shem Tov, el número de grupos aumentó a docenas. Finalmente, en los tiempos de Bala Sulam, las cifras se incrementaron aún más. Estamos hablando de la segunda mitad del siglo XX. En esta época, en nuestra época, dice el maestro, la barrera que separa a las masas de la Kabbalah ha sido borrada del todo y apenas queda cierta resistencia a la enseñanza. No estamos exagerando. El Rab no está exagerando. Hay un total y fuerte motivación para la Kabbalah en nuestra época. Si en el pasado solamente aquellos de carácter muy fuerte podían lograr la conexión con el Creador, porque se requiere, además de muchas cosas, carácter muy fuerte, bueno, hoy en día, principiantes e incluso niños pueden alcanzar los mismos resultados, simplemente estudiando Kabbalah bajo la apropiada supervisión, por supuesto. Somos incapaces de separar el bien del mal, tal como somos incapaces de discernir entre lo que es bueno para uno mismo y lo que es perjudicial. Solamente el Creador puede ayudarnos con respecto a esto, abriéndonos los ojos. Solo entonces comenzaremos a ver todo, lo cual significa elegir la vida. Pero hasta que lleguemos a percatarnos de nuestra necesidad absoluta de la constante conexión con el Creador, Él no nos abrirá los ojos. ¿Por qué?
Porque de esta manera Él nos motiva, nos induce, nos lleva a pedir compasión, a anular nuestro ego pidiendo compasión. Dentro de las sensaciones espirituales internas del cabalista, existe una parte del nivel superior, del estado futuro, que le llamamos Ahab. Quien percibe el nivel espiritual superior como un vacío nada atractivo, en vez de un estado lleno de luz, pues no recibe el nivel superior. A pesar de que el nivel superior está colmado de luz, el nivel inferior percibe al superior solamente al grado en que las cualidades del inferior lo permiten hacerlo. Y debido a que las cualidades actuales no son suficientes para recibir la luz superior, pues el individuo no la percibe. La ocultación del Creador hace que cada uno de nosotros realice un tremendo esfuerzo para lograr el nivel de existencia habitualmente aceptado por nuestra sociedad. Nos movemos ciegamente hacia adelante, dirigidos por los silenciosos susurros internos de nuestro egoísmo, actuando como las herramientas ciegas del ego. Nos apresuramos a ejecutar sus órdenes para evitar ser castigados a través del sufrimiento, impulsándonos así a aceptar la voluntad del ego en contra de nuestra propia voluntad y llevando a cabo sus deseos sin pensarlo dos veces. Y acota el Rab aquí. Nuestro egoísmo está arraigado tan profundamente dentro de nosotros que hemos comenzado a aceptarlo como una parte fundamental de nuestra naturaleza, la cual representa nuestros deseos verdaderos. Es decir, el egoísmo está tan metido en nosotros que creemos que cuando hablamos de ego, estamos hablando de nosotros. Penetra, dice el maestro, penetra todas las células de nuestros cuerpos y nos fuerza a evaluar todas nuestras percepciones de acuerdo a sus deseos. Eso también nos fuerza a planear nuestras acciones de acuerdo a su diseño, aumentando así su beneficio derivado de nuestras acciones. Ni siquiera imaginamos, ni siquiera imaginamos que podemos despojarnos de la influencia del egoísmo y purificarnos de él, limpiarnos de él. Ni siquiera lo imaginamos. Pero es posible expulsar la nube egoísta que toma la forma de nuestro cuerpo, nos penetra y se viste a sí misma con nuestra carne. Y dice el Rab, una vez que nos hemos quedado sin tales deseos egoístas, el Creador nos concederá sus aspiraciones altruistas. Sin embargo, mientras la presencia egoísta permanece dentro de nosotros, pues somos incapaces de imaginar cualquier beneficio que nos haría desear erradicarlo. Es más,
los pensamientos altruistas y los deseos nos parecen inaceptables, insensatos, no serios y ciertamente incapaces de formar la base de nuestra sociedad, mucho menos la del universo. Pero esto sucede porque fundamentalmente nuestros pensamientos y deseos permanecen bajo la influencia del egoísmo, del deseo de recibir beneficio en todo para ti mismo. Eso es el egoísmo. Con el propósito de ser objetivos acerca de nuestra propia condición, debemos intentar considerar al egoísmo como algo fuera de nuestra esencia, como un enemigo que trata de hacerse pasar por un amigo. Debemos intentar ver el egoísmo como algo extraño a nosotros, el cual fue puesto en nuestro interior por voluntad del Creador, porque tiene una funcionalidad muy específica. Que ya veremos más adelante. Tales acciones son consideradas como nuestros intentos por reconocer el mal que proviene del ego. Pero esto es solo posible al grado en que podamos sentir la existencia del Creador y percibir su luz, ya que todo se entiende simplemente en relación a otros objetos, por la percepción de los opuestos. Esa es la funcionalidad del ego. Lo tenemos que percibir en extremo para poder percibir el otro lado. De esta manera, en lugar de concentrar toda nuestra energía en la búsqueda del mal dentro de nosotros, debemos hacer el máximo esfuerzo para percibir la luz del Creador. Todas las creaciones, a excepción de los seres humanos, funcionan de acuerdo a las leyes sobre el altruismo. Solamente los seres humanos y el mundo que nos rodea, nuestro mundo, Olam Hasé, son creados con lo opuesto, las cualidades egoístas. Por si acaso tuviéramos un vistazo del Creador y de todos los mundos espirituales, entenderíamos inmediatamente cuán pequeño realmente es nuestro mundo en comparación con los mundos espirituales. Por lo tanto, las leyes de la naturaleza egoísta funcionan solamente dentro de un mundo minúsculo, del tamaño de una arveja. La pregunta surge, ¿por qué entonces el Creador se esconde después de habernos situado deliberadamente en un mundo lleno de oscuridad, en un mundo lleno de inseguridad y de tristeza? Cuando el Creador nos fue creando, su meta fue concedernos una existencia eterna junto a Él. Entonces, ¿por qué el Creador se esconde? Y aquí le vamos a dejar para tratarlo en la próxima grabación sobre este mismo tema para acabarlo, erradicando el egoísmo. Bueno, aquí le dejamos y nos vemos en la próxima grabación. Muchas gracias. Buenas noches, amigos.